Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar de temas ya con la sencilla razón de que tenemos mucho tiempo en la iglesia, no tanto, pero al tener ya, tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra, dice el Señor. Vamos a estar leyendo en Mateo 7, del 1 al 2. Y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides os será medido. ¿Qué vamos a tomar en esta lectura? La palabra medir. Ahí vamos a estar hablando de la palabra medir. ¿Cómo medimos? De diferentes maneras. Por ejemplo, el que va a hacer una casa, coge la medida para hacer esa casa. Pero el sastre que va a hacer un pantalón, coge la medida para hacer ese pantalón. ¿Y qué sucede con esa medida? Que ese pantalón queda según la medida con que se tomó para hacer ese traje o ese pantalón, para hacer lo que hay que hacer. Cuando hablamos de medida, por ejemplo, ¿cuál es la medida que debemos tener cada uno de nosotros? La medida que debemos de tener es la medida de Cristo Jesús. Ponernos el traje que Cristo Jesús se puso para así nosotros transmitir un mensaje genuino, un mensaje conforme a la palabra de Dios. Medir es una magnitud física, es comparar cierta cantidad de una magnitud con otra cantidad de la misma que previamente se ha escogido como unidad. Es un patrón, por tanto, una unidad es una cantidad que se ha escogido por convenio para comparar con ella cantidades de la misma magnitud. La cantidad que nosotros vamos a tomar, la medida que vamos a medir es la medida de Cristo Jesús. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque si Cristo Jesús vive en mí, pues debo de tener la misma magnitud que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuerza para levantar, para agarrar una mesa de un lugar a otro, una silla. Sin embargo, cada magnitud física puede medirse en distintas unidades, la unidad. Y si somos unidos en un solo cuerpo, pues somos un solo. ¿Y qué va a pasar? Que todos vamos a velar los unos por los otros. ¿Por qué razón? Porque cuando un hermano pide la oración, ¿qué hacemos por él? Oramos. ¿Por qué oramos? Porque quiero que él logre su propósito. Y sin envidia, como Caín y Abel. Sin envidia, porque si yo quiero, entonces estamos todos unidos en un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo quién es? Ese cuerpo es Cristo Jesús. Gloria a Dios. En Romanos 12, 17 al 19 dice: no juzguéis a nadie mar por mar. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Vivamos, hermanos, en paz. Busquemos la paz entre todos. Y si yo vivo en paz y quiero la paz, ¿qué va a pasar con la hermana María? Voy a desear la paz de la hermana María, porque quiero que alcance en Cristo Jesús lo que yo quiero alcanzar. ¿Qué es lo que quiero yo alcanzar en Cristo Jesús? Quiero alcanzar la vida eterna. Quiero estar preparado para cuando el Señor venga a buscar su pueblo, pues yo poder irme con él.
con todos los hombres, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién va a pagar? Dios. ¿Cómo le pagó Dios a Caín? Poniéndole un sello en la frente que nadie podía matarlo. ¿Por qué le puso Dios ese sello a Caín? Porque mató a su hermano Abel. Entonces no dejó la venganza en la mano de Dios. Cogió la venganza para él. Escuchamos en la calle como cuando se motinan esa gente que pasa algo en su sector y toman la venganza en sus propias manos. No dejan que la justicia se haga cargo. Pero sabemos cuáles son esas condiciones. Yo voy y pongo la querella, no me hacen caso. Voy y pongo la querella, no me hacen caso. Vuelvo otra vez y pongo la querella y mucho menos me hacen caso. Porque hasta me confabulan como loco. Me catalogan como loco. ¿Y qué hago yo cuando me pasa otra situación? ¿O qué hace mi vecino cuando le pasa una situación igual? Toma la justicia en sus propias manos. Entonces, así no somos un pueblo. Así no somos nada. Porque no estamos conectados los unos con los otros. Somos apáticos a lo que le pasa a la otra persona. Y si velamos los unos por los otros, pues, ¿qué va a hacer la justicia? Cuando van y le ponen una querella, van a investigar a ver si es verdad o es mentira. Entonces van a tomar acción. Pero no van a dejar a ese hombre en la calle haciendo y deshaciendo, sin saber si es verdad o es mentira. Gloria a Dios. En Efesios 4, 31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros en Cristo? Sencillo. Con un corazón amable, dispuesto a perdonar nuestras transgresiones. ¿Y dónde estamos ahí? ¿Dónde vamos ahí? Ahí vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces Dios quiere rescatarnos. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere protegerte. Dios piensa en nosotros más que en él mismo. Por esa razón, mis hermanos, tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra. Juan 3:16. Vamos a ver Juan 3:16 al 17. Si hay en la primera de Juan. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ahí en primera de Juan 3:16 al 17, vemos que Dios se manifiesta a nosotros con amor. Y oiga como dice, hijitos míos, siempre nos considera como chiquitos, pero no menospreciándonos, sino con mucho cariño, con mucho amor. Como nosotros le decimos, hijitos míos, por favor, veme al colmado. Hijitos míos, ve a prepararte para que te acuestes, porque yo amo a mi hijo y Dios me ama incondicionalmente. Ahora, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros. No es que nos perdamos, no es que andemos por ahí como si estuviésemos en una selva sin brújula y sin nada que nos oriente, que nos abra brechas para poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús.
O si estoy en una selva, encontrar a alguien que me encamine a salir a la calle donde yo pueda conseguir un vehículo para llegar a la ciudad. Dios nos ama, mis hermanos. Dios nos protege. Dios nos cuida. Dios nos mima. Y estamos ahora en 2 de Corintios 10, 14 al 15. Dice, porque no nos hemos limitado, no nos hemos quedado sentados en una silla, no nos hemos puesto a hacer cuentos, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, conforme a nuestra regla. ¿Cuál es la regla que tenemos nosotros como iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Y esa regla quién la dio? Juan Díaz. Juan Díaz no puso esa regla. Esa regla la puso Dios. Y la encontramos en Mateo 28, 19 al 20. También en Marcos 16, 15 y 16. Y otras citas bíblicas más que nos motivan, mis hermanos, a nosotros salir a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A la medida del don de Cristo. ¿Y cuál es la medida del don de Cristo? Es alcanzar toda la humanidad. Porque hasta que no se predique este evangelio a toda criatura, Cristo Jesús no va a venir. Y aquellas personas que estamos deseando que Cristo Jesús venga, estamos siendo egoístas. ¿Por qué estamos siendo egoístas? Porque hay personas que no han conocido de Cristo. Y mi deseo entonces, si yo quiero que Cristo venga, es que aquella persona se condene y que yo me salve. Qué lindo que yo me salve y aquella persona se condene. Entonces debemos predicar el evangelio a todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, como dice el Señor. Y llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Debemos de amarnos los unos a los otros. Decíamos ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios. En Efesios 4, 12 al 14 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y puede ser salvo una persona que viva en error, que viva errado? ¿Puede ser salvo una persona que predique el evangelio de Cristo Jesús a media? No. No va a ser salvo, porque está haciendo las cosas que Dios no le mandó a hacer. Y está tratando de engañar a las personas. Y está errado. Esas son cosas que debemos meditar a diario. Y buscar siempre la plenitud de Cristo Jesús. 15 al 17. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expusieron. Y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres. Impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos
se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, con mucho deseo de verlos pronto. Esto es el apóstol Pablo, mis hermanos, escribiéndole a la gente de Tesalonicense, que porque ellos estén lejos, que no piensen que se han olvidado de ellos, sino más bien que están separados del cuerpo, ¿verdad? Pero unidos en el corazón. Así como nosotros, cada quien en su casa, cada quien en su trabajo. De ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Oiga lo que dice el Señor, mis hermanos. Oiga lo que dice el Señor. Hipócritas. Nos llama hipócritas. Cuando yo estoy haciendo que hablando cosas que no tengo que hablar. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a la hermana María y decirle, hermana María, yo la amo en Cristo Jesús. Y Cristo